Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas nuevamente a Conversando. Este programa que es producido por la Iglesia Huelellana Casa de Dios de Ibagué para todos ustedes. Todos ustedes que nos acompañan cada 15 días en este espacio. Así que si no nos estás viendo en el directo, pues posiblemente nos estés viendo en otro día. Entonces, buenos días o buenas tardes, pero siempre seguidos acá por el Señor que nos acompaña y nos dirige este programa tan hermoso que hemos desarrollado. Ya vamos un año con este programa. Es un programa que para todos nosotros ha sido de mucha bendición y esperamos que para ustedes también. El programa de hoy va a ser muy interesante. Es un programa chévere. Es un programa que esperamos que sea lo más fresco posible para que todos nos nutramos de información importante. Así que no se les olvide, estoy aquí con mi esposa. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Hola Haider y hola a todos aquellos que se conectan con nosotros hasta ahora. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, sí, como tú dices, esperamos que el programa de hoy sea muy fresco y que sea de gran información para ustedes, que se enteren y como siempre ese es nuestro deseo. Así que te voy a contar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. ¿Quién será? Antes Redobles. de contarles acerca del tema de esta noche. ¿Qué te parece? Bueno, ella ha participado en seminarios y cursos de homilética, de educación cristiana para niños, liderazgo, en procesos de consolidación, educación en espacios remotos, y de crecimiento en visión de grupos pequeños. Ha sido maestra de escuela infantil, líder de jóvenes, líder de servidores, líder de grupos familiares, es miembro de Junta de Iglesia y en este momento se desempeña como pastora de la Iglesia Huelellana Casa de Dios. Se ha hecho todo un acompañamiento, como ya lo había dicho, con niños, jóvenes y pues también familias. Tenemos a alguien de la De casa. la casa. Oye, alguien de la casa. Ujú. De vez en cuando tenemos que también integrar a nuestra comunidad más cercana. Hemos tenido gente de diferentes partes del mundo, hemos tenido gente de diferentes lados de Colombia y hemos estado hablando con muchas personas. Y hoy tenemos a alguien que mejor que de nuestra casa. Y para hablar acerca del liderazgo de la mujer en la iglesia, con nosotros, y le agradecemos muchísimo a la pastora Silvana que esté con nosotros en Conversando. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, Haider, muchas gracias, Juliet, muchas gracias a todos ustedes que los sintonizan, que están ahí pendientes de este programa. Y bueno, como dicen ellos, esperamos aprender un poquitico más y recibir una información que pueda ser valiosa para cada uno de nosotros. Muy bien, bienvenida Silvana, para nosotros como siempre, pastora, aquí muy agradecidos por aceptar esta invitación de Conversando. Además, para los que no lo saben, la pastora Silvana hace parte del equipo de producción de Conversando. Desde el inicio hemos sido parte de este programa y hemos querido ir integrando a las personas que hacen parte del equipo de producción. Ya hemos tenido a varios, ¿no? Ya hemos tenido a varios, hemos tenido a nuestro pastor principal, hemos tenido a Jonathan en robótica, hemos tenido también a nuestro chef, Claro, a nuestro Juan. chef, a Juan, y esperamos que más personas de nuestra organización se vayan, poder mostrar un poquito de todas esas cosas que hacemos en nuestra vida diaria y que pueden ayudarles a otras personas para crecer personal y espiritualmente. Y para eso estamos, para el servicio de la comunidad. Bueno, Silvana, ¿y qué vamos a hablar hoy? ¿De cuál es el tema de hoy? Yo estoy perdido. ¿Cuál es el tema? A ver. Liderazgo, pues como vamos a hablar de mujeres, entre mujeres nos entendemos, del liderazgo de la mujer ustedes son las que en la entienden. iglesia. Y que además es muy importante para ustedes los hombres porque es para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Hay una cosa que en las iglesias se habla mucho y que es algo que se habla fuera de los círculos cristianos y que nos hace mucho daño como iglesia. Y es que la iglesia es supremamente machista y que la mujer no tiene espacios dentro de la iglesia, pero la pastora es pastora. Entonces dicen, las mujeres no pueden ser pastoras. Dentro de ese proceso de liderazgo, Silvana, ¿has encontrado ese tipo de obstáculos? Bueno, pues la verdad en años y años de experiencia no he encontrado ese obstáculo. La verdad yo creo que si algo que es muy democrático o que no tiene que ver con el género es el llamado del Señor.
Nosotros aquí tenemos la libertad del llamado al Señor, podemos ejercer nuestro liderazgo, podemos ejercer nuestros dones, también lo que nosotros podemos aportar a la sociedad de manera libre sin estar pensando en que como soy mujer no puedo hacer esto o me toca esperar a que un hombre me dé el permiso. Realmente no es algo que suceda en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana en general no es una práctica común. De pronto es algo que por alguna razón se ve de afuera, porque procuramos sí tener hogares muy construidos, hogares cohesionados, hogares buscando como un modelo del Señor, un modelo de autoridad, pero realmente no es algo que vaya directamente al liderazgo de la iglesia. Realmente nosotros ejercemos nuestro liderazgo con mucha libertad. ¿Qué tan importante entonces es ese liderazgo de nosotras las mujeres dentro de la iglesia, pastora? Bueno, ayer me puse a pensar del tema de hoy. Yo dije, bueno, me acordaba de una experiencia en una iglesia en Corea, es la iglesia más grande del mundo, la iglesia de la provincia de Yodo en Corea. Y decía el pastor Pauli Cho que cuando comenzó esa iglesia, pues ellos tenían algo así, bueno, en Corea pues la cantidad de gente es impresionante, entonces algo así como 10.000 o 17.000 miembros. Y viene él con un plan de grupos pequeños, un sistema de crecimiento. Y se lo comentaron a los hombres. En Corea, por su cultura, por ser algo cultural, Latinoamérica no tiene, a pesar de que en Latinoamérica hay machismo, es muy diferente a las culturas orientales. Entonces, allá por su cultura, los hombres sí son los que lideran, los hombres están adelante de todos los procesos, ¿sí? Entonces, el pastor llama a todos los hombres y les dice, bueno, este es un plan, vamos a hacer esto. No, eso es imposible, dijeron los hombres, nosotros no lo vamos a hacer, eso no se puede, eso es imposible. Entonces, dice que el pastor se frustró, él dijo, pero yo creo que es de Dios lo que vamos a hacer. Entonces, él dice que lo único que pensó fue llamar a las mujeres. Pues llamemos a las mujeres y preguntémosles. Y ellas se animaron. Y bueno, en un momentico ya habían 1.000 líderes y todas eran mujeres. La iglesia al cabo de 6 meses se ha multiplicado creo que al 1.000.000 o a los 2 millones de personas. Entonces en ese momento ya los hombres pues se integraron al proceso, vieron que sí había resultado. Y es porque la manera de ser de nosotras, o sea, la forma en que Dios nos creó, nos permite de pronto hacer ciertas cosas que los hombres tal vez en su manera de pensar no las tienen, ¿no? Nosotros podemos tomar un proceso, tenemos de pronto más esa fidelidad, esa creatividad para las cosas. Sí. Entonces, son cosas como esas, ¿no? Que podemos impactar desde nuestra esencia como mujeres. También la mujer aporta a la iglesia, a la sociedad también, la familia, ¿no? Las familias cristianas, las mujeres cristianas, en nuestra educación, no solo de casa, sino nuestra educación cristiana, tenemos eso de criar nuestros hijos, de tener un orden en nuestro hogar, de tener cierta sugestión en nuestro hogar, de tener los valores muy presentes, ¿sí? Los valores en la cristiandad, los valores son muy presentes, nos los transmiten a nosotras, nosotros los transmitimos a nuestros hijos. Entonces, son cosas que realmente creo que aportan, que nuestro liderazgo como mujeres realmente aportan. Silvana, es que yo escuchaba, digamos que parte de las cosas que hemos aprendido durante este periodo, este tiempo que nos hemos acercado al Señor, es que tenemos unos dones. Y uno de los dones que nos da el Espíritu Santo es el don del liderazgo. Cuando uno le dan un don, el don no tiene género. Y eso hay que dejarlo claro, ¿no? El don no tiene género. El don es de todos. Y somos nosotros los llamados a acoger esos dones. Y es el don del liderazgo. Puedes tenerlo tú lo puedes tener, hombre o mujer. Pero hoy estamos hablando del liderazgo femenino, porque históricamente, no en la iglesia, estamos hablando históricamente en nuestro país y en el mundo, pues ha habido una supremacía de los hombres, pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan. ¿Tú ves que en la iglesia cristiana hay más liderazgo femenino o masculino? ¿Qué crees? ¿Cómo lo ves? Bueno, en la iglesia cristiana hay mucho más liderazgo femenino. Realmente la iglesia cristiana, porque, bueno, hay una razón hasta como matemática, ¿no? Porque hay muchas más mujeres que hombres, ¿sí? La iglesia cristiana, en porcentaje, por lo menos en nuestras iglesias, realmente hay más mujeres que hombres, ¿sí? Entonces nosotras ejercemos muchos cargos de liderazgo. Lo que tradicionalmente sí se maneja, generalmente los pastores, los cargos más altos, generalmente han estado siendo manejados por hombres en un mayor porcentaje, ¿sí?
¿Por qué? Porque primero el pastorado muchas veces es visto como una profesión. Hay pastores que no son laicos, no tienen sus empleos aparte, sino que se dedican a la iglesia a tiempo completo. Entonces, no solamente su trabajo, sino su manera de sostener su familia, ¿sí? Entonces, al ser los líderes de la familia, pues son líderes también en su trabajo. Pero también hay muchas mujeres que ejercen su pastorado, su evangelismo y todas esas cosas de manera independiente, en su hogar, tienen sus responsabilidades de hogar y tienen su trabajo en su casa, pero además ellas ejercen ese llamado porque, como dice Haider, el llamado no tiene género. Dios no dice, bueno, yo voy a llamar a un hombre y si el hombre no hace caso, pues entonces me tocará una mujer. No, en la palabra Dios ha llamado y si uno dice, bueno, en las culturas orientales que son tan machistas también, y uno ve ejemplos, por ejemplo, hace muchísimos años estaba la jueza Débora. Débora era una jueza y venía todo Israel, hombres y mujeres, todos los días a recibir su consejo y a recibir su juicio sobre los asuntos, ¿sí? Entonces, Dios no tiene esa acepción de personas ni acepción de hombre o mujer. Él simplemente está buscando quién le crea, quién le siga y quién haga lo que, pues, la tarea que él le disponga. No hace acepción de personas. Bueno, pero ¿cuál crees tú por las cualidades que tenemos como mujeres, que es en esos espacios en que nosotras pues estamos más partícipes, ¿sí? Por ser mujeres. Porque bueno, hoy en día se habla de una igualdad, ¿no? Sí. Pero Dios nos hizo, a cada uno nos dio, ¿sí? Si vamos a hablar de género, nos dio pues cualidades especiales. Entonces, ¿cuál crees que por ser mujeres son esos espacios en los que podemos estar ahí o somos más consecuentes frente a lo que somos, a lo que podemos dar? Pues por experiencia yo veo que los espacios de consejería, las mujeres tenemos una sensibilidad muy especial. Entonces los espacios de consejería, se ven muchas mujeres dando consejería en los espacios de educación cristiana, sobre todo las edades pequeñas, muchas maestras de niños. Hay también hombres que dan clases a niños, pero generalmente casi todas las iglesias los niños pequeños son educados por las mujeres. Somos las que les llevamos la palabra, no porque digan es que solo las mujeres pueden ser maestras, pero esa inclinación, eso que viene en nosotras, sí, ese diseño de Dios en nosotras, nos hace inclinar hacia esos ministerios. El ministerio de la alabanza, de la danza, en la danza, por ejemplo, hay muchas más mujeres, ¿sí? Los grupos de danza de las iglesias pueden tener un porcentaje 70-30, ¿sí? 80-20. Hay grupos que solamente tienen mujeres, ¿sí? Entonces son ministerios donde se mueven mucho más las mujeres. El ministerio de las finanzas, para manejar las finanzas de las iglesias, la mayoría de los tesoreros de las iglesias son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un manejo de las finanzas, no puedo decir mejor que los hombres, pero nosotras tenemos que manejar la economía de muchas cosas y tenemos como sabiduría para hacer esos manejos, esos ahorros, ¿sí? Entonces, en ese espacio hay muchas más mujeres que hombres. En el espacio de liderazgo juvenil también hay muchas más mujeres que hombres. Son espacios donde realmente la mujer lleva como esa ventaja numérica. Ya en espacios donde hay más hombres, por ejemplo, ya tiene que ver más con las escuelas de formación. Generalmente hay más maestros hombres, ya para adultos, que mujeres. No que no las haya, pero el porcentaje viene a ser como 70-30 más o menos. Ya en lo que son pastorados principales, porque hay parejas de pastores que el pastor es el esposo y la esposa realmente solo es la esposa del pastor, o sea, ya no ejerce ese ministerio pastoral. Hay parejas que son ministeriales, ¿sí? Tanto el esposo como la esposa tienen llamado o un llamado diferente y ambos ejercen, ¿sí? Dentro de la iglesia, porque es que hay que separar un poco la iglesia del hogar, ¿no? Dentro del hogar nosotros tenemos un rol, nosotros tenemos un espacio que no solo el Señor, sino nuestro hogar, la pareja, cada uno define, ¿verdad? Cada matrimonio tiene muy definido el rol de cada uno según ellos mismos lo tengan ahí. Pero en la iglesia tenemos, nuestro jefe es el Señor y tenemos ese llamado de parte de Él. Entonces, esos son los espacios en los que yo creo que hay más mujeres y que nuestra manera de ser nos lleva a liderar más. El liderazgo, no solamente en la iglesia, sino en el mundo ha ido cambiando. Y las mujeres toda la vida han sido líderes. A veces eran líderes invisibles. Yo en algunos escenarios de derechos humanos con los que hablamos por mi trabajo como docente universitario, hemos encontrado
que, por ejemplo, las mujeres en la vida electoral, ellas no participan, o sea, votan, consiguen votos, se mueven, pero no vemos candidatas que digan, yo voy a hacer y que salgan elegidas. Si uno ve las corporaciones públicas y son muy pocas las mujeres que son elegidas en comparación de hombres. Entonces a veces se dice, no, es que la iglesia, no es la iglesia, es la sociedad. Mira que es la sociedad en sí, donde las mujeres no han tomado muchas veces esos roles de liderazgos fuertes, y no es la iglesia, es toda la sociedad. Pero eso lo vamos cambiando. ¿Y cómo lo cambiamos? A través de este tipo de conversaciones, a través de que la gente sepa que hay líderes importantes en todos los roles del mundo, pero aquí en la iglesia tenemos líderes importantes. Juliet es líder de alabanza. Entonces es líder dentro de una organización. Además es la líder de la casa. ¿Allá? ¿Quién manda? La mujer. Así uno diga, no, yo mando. No, la verdad, la mujer toma muchas de las decisiones del hogar. Lo mismo pasa en la iglesia. Un poquito, Silvana, aquí dentro de la hoja de vida decía que hacías parte de la junta, ¿cierto? Y la junta es un rol de liderazgo, ¿cierto? Pero sería chévere que la gente conociera, sobre todo los que no son cristianos, qué es esa junta y qué es ese proceso de liderazgo que haces en la junta. Bueno, para mucha gente las iglesias desde afuera se ven como que es un pastor que recibe diezmos y maneja la plata de todo el mundo y predica los domingos, ¿sí? Sí. Eso más o menos es lo que se ve de afuera. Realmente las iglesias organizadas, nosotros pertenecemos a la organización wesleyana del mundo, es una organización bastante grande, más de 300 años de historia. Somos una iglesia bastante organizada, no solamente organizada a nivel eclesial, sino a nivel administrativo. Nosotros rendimos cuentas al gobierno, rendimos cuentas a la DIAN, rendimos cuentas propias y las iglesias tienen juntas. Entonces las juntas es parte del proceso democrático de la iglesia. Entonces dentro de la iglesia se eligen personas que representan partes de los estamentos de la iglesia para llevarlos a esa reunión. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una junta? En la junta se toman decisiones. En la junta se decide si vamos a ir a un local diferente o vamos a quedarnos en esto, en qué se va a invertir, cómo se va a llevar nuestro mensaje a otro lugar. Todos esos recursos que se captan, cómo van a servir para que otras personas conozcan al Señor, cómo vamos a extendernos, qué tipo de escuelas vamos a tomar, qué decisiones van a haber este año o los años siguientes. Entonces, eso es lo que hace una junta. Las iglesias son muy democráticas. La gente, no sé, tal vez de afuera hay una percepción diferente, pero las iglesias son muy, muy democráticas. Y en ese democrático también vemos que las juntas de las iglesias son como mitad y mitad si vamos a géneros, ¿sí? La iglesia yo pienso que es uno de los lugares más donde menos se ve esa discriminación que decía Haider, que se ve en el gobierno, que se ve en la iglesia. Es un lugar donde las mujeres realmente podemos desarrollar nuestro llamado, desarrollar nuestro ministerio, desarrollar nuestra profesión de una manera muy, muy libre. Hay un programa que dan en Señal Colombia, creo que es, o un canal institucional, lo dan tarde, se llama Heroínas de la Historia, ¿sí? Sí, y hablan de unas mujeres que uno nunca ha escuchado, ¿sí? Y que esta mujer hacía esto, aquello, que una hacía uniformes, que la otra llevaba mensajes, que la otra ayudaba a esto, aquello. Casi todas las murieron fusiladas, ¿sí? Y nunca uno, pues yo por lo menos, nunca he escuchado de ellas. Uno siempre escucha los mismos próceres, los tiene uno como en la mente. Y en la iglesia también a veces somos esas heroínas, ¿no? A veces detrás de cada proceso en una iglesia, en cada proceso en un país, usted va a encontrar muchísimas mujeres porque en nosotras está dar apoyo. Nosotros somos de apoyar, de dar fuerza, la lealtad. La mujer tiene una lealtad muy marcada. Y entonces esas son cosas que le ponemos a cada uno de los procesos o cada uno de los lugares donde nos permiten ejercer. ¿Por qué no entonces hablar del ministerio de Jesús y recordemos detrás de él esas mujeres, pastora, que estuvieron apoyándole, que hicieron también parte de ese proceso de poder dar a conocer su palabra y que hoy en día las leemos en la palabra y nos enseñan a hombres y a mujeres y a toda una iglesia, sí. Nos edifican, recordémoslas. Bueno, hay algo, por ejemplo, muy bonito en el libro de Juan, hay una genealogía, o sea, ¿de dónde viene Jesús? ¿Sí? Que el hijo de no sé quién tuvo al hijo de tal y tuvo tienes. En esa genealogía se mencionan las mujeres y se menciona una mujer extranjera y lo raro es que son las únicas mujeres que se mencionan, ¿sí? Hay una que es extranjera que digamos, para el contexto cultural los extranjeros eran
una cosa muy diferente. Inclusive hay unas partes donde le llamaban perros, pero entonces en la genealogía Dios permite que ahí esté una mujer extranjera y una ramera. Están incluidas en la genealogía de Jesús, son las dos mujeres que están ahí incluidas. Eso dice mucho de Dios, para mí dice muchísimo, no solo del perdón de Dios, no solamente de su amor infinito, sino que dice mucho cómo Él no tiene esa acepción de personas, cómo Él nos incluye. Y además hay mujeres, cuando Jesús llevara un ministerio a cabo, hay gente que dice, uy, ese pastor tiene aviones, ese pastor tiene viajar de nación en nación, hay ministerios muy grandes. Llevar la palabra, pues usted tiene que transportarse en algo y tiene que ser ágil, tiene que, sí, las campañas no se pagan solas, los equipos no se pagan solos, la logística no se paga sola, todas esas cosas. Y en el tiempo de Jesús no había tal vez toda la tecnología ahora, pero también había una logística que cumplir, ¿sí? Eran 13 personas que se movían de ciudad en ciudad, 13 personas que comían, que se hospedaban, que llegaban, que se vestían. Entonces esa logística en una parte era cubierta, una por ellos mismos, muchos apóstoles que ellos trabajaban también, y otra parte era cubierta por mujeres que tenían poder adquisitivo y ellas donaban. Había algunas romanas, había mujeres esposas de hombres importantes de Roma, había mujeres que los acompañaban como María, habían varias Marías, habían 2 Marías que se mencionan mucho en la Biblia, que los acompañaban como en esa parte logística de que llegaron y se pudieron alojar acá, que pudieron comer allí, otras lo apoyaban con dinero para que pudiera llegar a todos los lugares que tenía que llegar, y en la Biblia están, y yo creo que están plasmadas, no por casualidad, están plasmadas porque Dios permite que eso se vea, que realmente el papel de la mujer se vea esa relevancia que tiene cuando como mujeres actuamos, cuando como mujeres apoyamos, cuando no sentimos que de pronto hay una inferioridad, porque muchas veces lo que decía Haider, muchas veces ni siquiera es porque si usted va a las leyes, en las leyes está, en las leyes inclusive para ser elegidos para cargos públicos hay una cuota que debe ser cumplida por mujeres, hay un porcentaje creo. Entonces es como tomar, de pronto las mujeres no hemos tomado lo que nos corresponde, pensando tal vez que es un lugar que no es para nosotras, pero son los lugares donde Dios nos quiere poner. Y es que cuando uno revisa todo el contexto bíblico, también uno tiene que mirar que hay unos contextos. Y ese contexto histórico de la época de Jesús, en el lugar donde nació, el lugar donde se desenvolvió, pues hay que mirar ese contexto histórico porque es Oriente. Y es Oriente Medio. Y eso ha sido complicado toda la vida. Y muchas veces dicen, es que la Biblia es machista. No, es que era otro mundo y el mundo ha evolucionado. Y así como evoluciona, va evolucionando las personas y también va evolucionando la manera como vemos el mundo. Y la cultura es muy importante. Y nosotros no podemos pretender que esto siga como era antes del Antiguo Testamento. Todo lo contrario, cuando llega Jesús nos hace libres y en esa libertad está esa libertad de decidir, de discernir y de ser líderes, porque por eso mismo es un don que nos están dando. Y ese don hay que llevarlo con mucha responsabilidad. ¿Qué debemos hacer para ser líderes en una iglesia? O tener en cuenta. ¿Qué tenemos en cuenta? O sea, si alguno de los que nos están viendo dice, ve, mire que yo voy todos los domingos allá, yo hago intersección, yo me arrodillo, yo diezmo, yo hago todo lo que me manda Dios, pero pues solamente hace parte de nuestra congregación, pero no está siendo proceso de liderazgo. Pero además siente ese sí, claro, siente ese ayudar, querer, ese llamado. O yo puedo liderar tal proceso. Bueno, lo primero es definir que el liderazgo, ¿no? Porque hay un liderazgo que puede ser nombrado, que digan, ahí va el líder tal. Y lo otro es el liderazgo innato, la persona que tiene quien lo siga, ¿sí? Porque un líder, si no lo sigue nadie, pues no es un líder, ¿sí? Entonces, de pronto yo me puedo inventar, ¿no? El youtuber, ¿no? Les digo, yo tengo 23 suscriptores, entonces está el que tiene 200,000 suscriptores y el que tiene 23 suscriptores. Yo me puedo creer youtuber, pero no tengo 23 suscriptores, ¿sí? Sí, claro. Entonces no soy un youtuber. En la iglesia es lo mismo. Primero, buscar la presencia de Dios, ¿no? Buscar ese llamado de parte de Dios. Y Dios no me va a llamar a hacer cosas locas o contrarias a mí, ¿no?
Generalmente hay algo en mí que me llama no me va a poner decir, el Señor no va a decir, ay, usted va a ser la que va a cantar, ¿sí? Cuando yo tengo una voz de tarro terrible, ¿sí? Entonces, primero, hay una etapa de exploración también. Hay una etapa en la que yo exploro, tal vez yo estoy en ese ministerio y yo digo, chévere acá, me llama más la atención aquel, ¿sí? Porque no solo es que yo entre y no, muchas veces usted está en un lugar, usted también evoluciona, usted como persona cambia. Entonces, de pronto en un tiempo, este fue su llamado, o usted ejerció esto. El llamado general de todos es llevar la palabra, es extender el evangelio y se puede hacer de muchas maneras. Habla Dios de una multiforme gracia. Entonces, ese ejercer eso es poder de pronto explorar. La iglesia es un lugar muy bonito para explorar, es un lugar muy bonito en el que yo puedo ejercer. Si vamos a un canal, digamos, formal, entonces, bueno, la iglesia tiene unos espacios educativos, unos espacios en los que yo me acerco y yo digo, yo quisiera conocer algo más. Entonces me van a entrar algo que se llama consolidación, que es muy importante porque es saber en qué estoy creyendo, o sea, básicamente en dónde estoy metido, qué es lo que creen allá, qué es lo que dicen allá, por qué lo dicen, ¿sí? Y entonces yo me voy a poder ubicar, yo voy a decir si realmente yo estoy donde esto realmente sí es para mí, no es una cosa rara y loca que no va conmigo, ¿no? Y me van a explicar los porqués. Y yo voy a empezar a aprender los porqués. Y en esos porqués me voy a empezar a identificar y voy a empezar a decir, bueno, yo siento tal vez sí un fuerte llamado. Todos los que están tienen un llamado, nosotros tenemos un llamado general. Todos tienen un llamado específico a hacer algo, tal vez no. Sí. Entonces ese llamado específico, entonces yo ya puedo empezar con mi proceso. Ya me voy identificando con algo. Digo, de tan chévere, a mí me gusta tocar la batería y tengo hasta buen oído. Voy a empezar a capacitarme. Capacitarse es muy importante para ejercer un liderazgo. Me capacito en esa área. Me capacito en esa área, liderazgo que yo voy a ejercer. Y entonces, obvio, me presento como un candidato. Me voy ante el líder, la persona que sea responsable y empiezo ese proceso y van a empezar a soltar responsabilidades de a poco. La gente a veces piensa que en una iglesia cualquiera predica. No, la iglesia tiene unos procesos. Claro. Son unos procesos, ¿sí? Entonces, me entro en ese proceso, entro en ese caminar y empiezo a ejercer lo que Dios me ha llamado. Y a medida que yo comienzo a ejercer, empiezo a aprender. Y a medida que yo aprendo, puedo dar más y puedo crecer y hacer crecer a otros, que al fin es lo que busca un líder, ¿no? No solo crecer, sino que los que están detrás mío crezcan, porque eso es lo importante y lo que perseguimos. Dentro de esto que la pastora nos está hablando, que es el tema de consolidación, es bien interesante. Nosotros somos compañeros de estudio en consolidación y sería interesante que si alguno de ustedes dice, oiga, me parece, yo quiero saber más un poco de consolidación, yo quiero hacer parte de eso, quiero estudiar, pues nos dejan un mensajito por redes sociales, nos mandan un mensajito aquí por nuestro canal de YouTube, o por Facebook, o por Instagram, y con mucho gusto los contactamos, porque estamos en un proceso permanente de consolidación. Y no es un tema religioso, ¿no? Es un tema de crecimiento personal. Personal, espiritual, acercarse a Dios, conocer más. Y bueno, ya usted y ya uno precisamente, valga la redundancia, vas conociendo. Y bueno, y vamos tomando decisiones frente a eso. A nadie se le puede obligar a lo que no quiere. Y también en eso también a veces se fallan muchos procesos de liderazgo. Sí. Es decir, se intenta presionar a las personas para que sean líderes cuando realmente no les interesa, no quieren o no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces, yo no puedo liderar algo de lo que no sé. Encontramos entonces liderazgos fallidos, ¿no, pastora? Sí, fallidos y personas frustradas. Además. Porque cuando yo pienso que puedo hacer algo y me meto ahí de pronto ni siquiera es que no tenga el llamado, de pronto ni siquiera es que no tenga las capacidades, simplemente no elegí el camino correcto para desarrollarme. Entonces puede haber ese problema. Si yo no elijo el camino correcto para desarrollarme, si yo lo que espero es que hoy comencé y ya mañana triunfé, como todo, hágase rico de la noche a la mañana, sea un líder de la noche a la mañana, esa inmediatez que buscamos en todo, esa inmediatez no existe en el Señor. Porque así como nosotros llegamos al Señor con tantas cosas que como dice Heider, vamos creciendo personalmente, espiritualmente y vamos por el camino aprendiendo. Ay, es que le prohíben. No, tú vas diciendo, ¿eso realmente me ayuda a mi vida o eso realmente no? ¿Eso realmente es bueno para mí o eso realmente no? Yo estoy evolucionando ahora como persona.
porque las personas creen que uno es uno, no, la persona de hace 20 años es muy diferente a la de hoy. Todos vamos cambiando, bueno, algunos desafortunadamente involucionan, pero sí es eso, es ir en ese crecimiento, ¿no? Y en ese crecimiento está el ser consciente de que todo cuesta. Y entonces, si yo tengo ese llamado, debo dedicarle un tiempo a capacitarme, debo dedicarle un tiempo a ejercerlo, debo dedicarle un tiempo a tener responsabilidad con mi llamado y con la pequeña tarea. En la Biblia habla algo de dar, ¿no? Dice que el que da poco, el que siembra poco cosecha poco, ¿sí? Sí. Y el que siembra muchas semillas, pues va a cosechar muchas maticas, y eso es lógico, eso es una ley de siembra, pero también funciona para todo, ¿sí? Si yo le quiero y sueño con un llamado, tengo un llamado grande, un llamado evangelista, ir a las naciones y todo eso, pero realmente no dedico tiempo de oración, no dedico tiempo de estudio, no dedico tiempo para desarrollarme, creo que simplemente llego media hora antes y ya todo va a salir, entonces voy a frustrar a las personas que estén debajo mío, a las que me han puesto a liderar, me voy a frustrar yo como persona y de pronto en un tiempo voy a estar hasta diciendo definitivamente eso allá no sirve para nada. Eso realmente no era lo mío. Yo pensaba que eso y realmente lo que tuve fue un mal proceso. Un mal proceso o responsabilidad mía o de pronto me faltó alguien que me dijera coja su proceso bien, ¿sí? Y en la iglesia tiene esa ventaja, siempre hay alguien de pronto pendiente que le dice, mire, vamos a andar derecho por este lado, tómate un poco más de tiempo con eso. Más despacio, no tan rápido. A mí, por ejemplo, me hicieron repetir discipulado, no sé cuántas veces, muchas veces, y la escuela de servidores también, porque no tiene que ver tan solo con lo que uno aprenda, sino con lo que uno aplique, que es lo más importante. Entonces, en base a la aplicación es que los procesos avanzan o se detienen, ¿no? Pastora, digamos que muy chévere la charla, pero sería muy interesante algo que a mí se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido tu evolución en la iglesia? O sea, ¿cómo llegaste a ser pastora? Es decir, ¿arrancaste siendo pastora? Ya, yo soy pastora. Sí, o sea, a los 10, a los 13 años ya dijiste, no, yo soy pastor y voy a ser pastora. ¿O cómo fue ese proceso? Para ver cómo va evolucionando el liderazgo. Bueno, pues yo recibí al Señor, llegué a una iglesia cristiana por primera vez a los 8 años, para que no hagan cuentas, a los 8 años, y empecé allí pues como una niña. Eso sí recuerdo que el día que yo recibí al Señor, el pastor de esa iglesia, yo no lo conocía, era la primera vez que iba, mi papá ya iba a la iglesia, me regaló una Biblia, eso sí me acuerdo que me regaló una Biblia. Y entonces, bueno, yo empecé como todos los niños de la iglesia. En la iglesia tenemos un espacio muy adecuado para los niños, donde se dan enseñanzas a la medida de los niños, pero se les inculcan esos valores. Y yo empecé ahí en la escuela dominical, ya más o menos a los 12, 13 años. Siempre tuve ese liderazgo, a pesar de ser como una niña tímida, siempre tenía liderazgo. Entonces ya me ponían ayúdele a la maestra, ¿sí? Ya tomé discipulado, ya tomé eso. Yo empecé muy joven a aprender, ¿sí? A aprender homilética. Bueno, eso no había curso que yo no me metía, ya terminaba yo. Siempre tuve ese interés, esa inquietud, ¿sí? Siempre estuve esa inquietud. El pastorado, no, yo siempre decía, uy, no, pobrecitos los pastores, aguantarse ovejas como uno. Yo decía, multiplíquenme por 200, 300, uy, no, eso es inmanejable. Y ahí entonces ya empecé con procesos el primer ministerio que yo ejercí fue con los niños. Yo fui maestra de niños unos años, luego fui supervisora, luego dirigí el ministerio infantil en la iglesia donde estaba, pero todo así bajo un proceso de varios años, de paso a paso, con líderes excelentes, profesionales, psicólogos, maestros, especialistas en muchas áreas que nos indicaban y nos enseñaban muchas cosas, no solo espirituales, sino también ¿cómo le decimos a eso? Académicas, profesionales, académicas. Ya después de ahí entonces empecé el trabajo de liderazgo con jóvenes, entonces ya aperturé una iglesia, el grupo de jóvenes de una iglesia. Aperturar es que empieza un proyecto pequeño, te envían allá, pues esa vez creo que empecé con una persona, entonces ese grupo creo que creció hasta 100 algo de jóvenes.
Entonces es empezar ese proceso de liderazgo juvenil. Luego el liderazgo juvenil en el 2001 hay algo que marca para mí marcó muchísimo. Fuimos a la iglesia Wesleyana del Norte, ahí había un seminario de crecimiento, duramos varios días allá. Y el crecimiento es métodos para hacer crecer la iglesia, lo trabajamos en visión de grupos pequeños, que de paso los invito, es un grupo muy interesante, es que tú recibas a alguien en tu casa, que le enseñe la palabra a tu familia, a tus vecinos, de una forma amena, que los acerque un poco a lo que es el evangelio sin ser rutinario, sin ser de pronto, esto es una iglesia pequeña o sin esas palabras raras que a veces no entendemos, ¿no? Esos son grupos pequeños y yo aprendí eso y realmente fue un fuego que el Señor dejó ahí en mi corazón. El proceso de grupos familiares puede llevar a una persona que tenga llamado en un tiempo determinado, desde ser parte del grupito de liderazgo a ser pastor. Entonces yo arranqué todo ese proceso. Entonces grupos familiares, supervisión de grupos familiares, diaconado, bueno, todo ese proceso lo arranqué hasta hace unos años que ya el Señor a mi esposo y a mí nos hace un llamado ya al pastorado, ya a tomar una iglesia, ya a tomar una responsabilidad como pastores. Pero sí, realmente ha sido un proceso de unos 35 años. Algunas personas son más juiciosas y les toma mucho menos tiempo. Algunas personas no llegan tan pequeñas a la iglesia, no llega pequeño a la iglesia, pero son procesos y no tienen que ver tanto con el tiempo, sino con la disposición, tienen que ver con el llamado, tienen que ver cómo la persona realmente toma ese llamado de parte del Señor y lo ejerce y que no estén involucradas las ambiciones, ¿no? A veces hay personas que dicen, ay, yo quiero que me llamen pastor o que me llamen evangelista, o bueno, yo no sé cuál es la gracia que le encuentran, pero realmente no es lo que a usted le llamen, es lo que usted pueda servir. Nosotros entre más cargo o entre más cartón nos den, realmente más abajo estamos, porque tenemos más personas para servir. Nuestro llamado es un llamado al servicio. Si tú estás en un grupo familiar y lideras 20 personas, tienes 20 personas a las que le sirves. Si tú eres un pastor, tienes 150, 200, 500, depende de la cantidad de esas personas para servir. Personas ante las cuales tú eres una carta leída y están pendientes de seguir a ese Cristo que tú predicas y que debes reflejar en tu vida. Entonces son responsabilidades de ese tipo. Oye, liderazgo, responsabilidad. Son dos palabras, son tres palabras que van a ir de la mano, ¿cierto? Para ser líder, tengo que ser muy disciplinado, tengo que tener ese llamado a hacerlo, ¿cierto? Tengo que formarme, pero tengo que además tener un grado de responsabilidad frente a lo que hago. Entonces yo como líder, o lideresa, como ahora le llaman, ¿cierto? Ustedes las mujeres. En español es líder. Sí, pero como ahora todo es género, ¿no? Entonces todo es niños y niñas. Pero bueno, eso hace parte de la evolución del lenguaje. Y pues digamos que yo felicito a Silvana porque es un ejemplo de cómo ha ido creciendo y de un buen liderazgo. Y a mí eso me encanta. Por eso quiero agradecerte, Silvana, haber atendido esta invitación de hoy. Esperamos que te hayas sentido bien. ¿Cómo te sentiste hoy? Bien, aquí ante las cámaras buscando el mejor ángulo. No, bien, porque lo importante es hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y como decía Haider al principio, poder dejar, aunque sea una semillita, dejar una palabra, algo que realmente pueda algún día ser regado, crecer y dar un fruto en la vida de alguna persona. Sí, muchas gracias, pastora. Personalmente, como decía Haider, eres ejemplo. Yo sé que para muchas, no solo mujeres, sino para hombres también, de lo que ha sido tu proceso y tu evolución. Y bueno, eso es un llamado también a todas, bueno, especialmente, bueno, a todos, pero especialmente a las mujeres, que es hoy el programa, a que pues nos levantemos, no solo en la iglesia, sino en nuestra comunidad, a liderar. Si tú conoces del Señor, si tienes una palabra de Dios, si puedes llevar consuelo a una persona, levántate, el Señor te necesita, puede ser algo valioso en las manos de Él y tú eres capaz y eres esa perla preciosa para el Señor. Así que, bueno, y como decía Haider, estamos ahí al servicio de todos ustedes. Si quieres aprender más del Señor, si quieres ser parte de nuestra iglesia,
y aprender sobre todo a servirle a otros, pues aquí estamos. A través de Conversando lo puedes conseguir. Bueno, y pues ya no nos queda más, ya despedimos a nuestra invitada. Espero que volvamos a tener otros temas de interés también. Aparte, mirar algunos temas desde la iglesia, porque pues, digamos que hemos estado hablando de tantos temas diferentes, pero esta vez queremos algunos temas desde la iglesia también irlos incorporando a nuestro Conversando. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartan este link para que mucha gente se entere de estos procesos de liderazgo de las mujeres en las iglesias y que conozcamos un poquito más de nuestro programa, de nuestro trabajo, Juliet, Haider, aquí, que los vamos a seguir esperando en Conversando. Que estén muy bien. Bendiciones. Chao.